Buenas noches, alumnos. Hoy vamos a estar hablando de lo que es un edema pulmonar, principalmente en adultos mayores. Vamos a estar hablando de cuáles serían las causas frecuentes, los tipos de edemas pulmonares también que se suelen presentar, cuáles son los diagnósticos, estudios que se suelen realizar. Vamos a estar hablando también cuáles son los tratamientos que se suelen indicar con respecto a esto, ¿sí? Hay ocasiones en las que las personas mayores tienen un exceso de líquido en los pulmones. A consecuencia de ello, su cuerpo lucha por tener el suficiente oxígeno. Por ello, tiene problemas a la hora de respirar. A eso se le conoce como un edema pulmonar. Entonces, ¿qué nos dice que es un edema pulmonar? Es la acumulación de líquidos. Y cuando es en los pulmones suele ser en la parte areolar de los alveolos. La parte alveolar es lo que suelen haber acumulación excesiva de líquido, y esto es lo que produce un edema pulmonar. Entonces, ¿qué puede ocasionar el tener un edema pulmonar? Dicen los adultos mayores, les dificulta respirar. En personas mayores, los edemas pulmonares en muchas ocasiones van asociados a otras enfermedades y tienen muchas comorbilidades, ¿verdad? ¿Qué nos dice con esto? Que muchas veces se asocia con otros tipos de enfermedades, ¿verdad? Por ejemplo, tiene problemas cardíacos, puede presentar un edema pulmonar, ¿verdad? Entonces son asociados con otras enfermedades de base que debido a la edad misma van presentando. A esto hay que sumarle el hecho de que un edema pulmonar en una persona mayor puede producir varias complicaciones que pueden agravar el estado de salud. Además, son muchas las causas posibles de un edema pulmonar. ¿Qué nos dice? A consecuencia del edema pulmonar, que puede también acarrear otro tipo de problemas de salud. Causa del edema pulmonar en las personas mayores. Una de las causas más comunes de un edema pulmonar es una insuficiencia cardíaca. Esto sucede cuando el corazón no bombea sangre al cuerpo de la manera adecuada. Al ocurrir, la sangre retrocede y los órganos como el pulmón o el hígado pueden llenarse de líquido. A consecuencia de esto, el resto del cuerpo queda privado de oxígeno que necesita. ¿Qué nos dice esto? Cuando el corazón también no está haciendo su función correctamente, hace que dañe también, porque sabemos bien que pasa el aire oxigenada a través de los pulmones, pasa al corazón y luego se libera a todo el cuerpo. ¿Y qué nos dice con esto? Que cuando no pasa eso, no pasa suficiente oxígeno a todo el cuerpo y puede verse dañado. En muchas ocasiones el edema pulmonar es cardiogénico, se debe a un problema cardíaco. Ocurre cuando el ventrículo izquierdo no puede bombear la suficiente sangre que viene de los pulmones. Por ello, aumenta la presión en el corazón y a su vez el líquido se ve empujado hacia las bolsas de aire. Otros problemas cardíacos que pueden ocasionar el edema pulmonar son enfermedades en las arterias coronarias, miocardiopatías, hipertensión, entre otras. Sin embargo, hay otras posibles causas de los edemas pulmonares en las personas mayores. No podemos descartar tampoco reacciones adversas a medicamentos, tan normales como la aspirina, coágulos en los pulmones, inhalación de humo, entre otros. ¿Por qué nos dice esto? Porque muchas veces los adultos mayores ya no tienen la misma fuerza, vitalidad en los cuerpos ni en los órganos, ya no funcionan con esa vitalidad cuando eran jóvenes. Entonces, estas son algunas de las complicaciones que pueden conllevar.
Otras posibles causas son problemas renales, la insuficiencia renal o hacer ejercicio a grandes alturas. Ellos ya no pueden hacer luego, ya no pueden correr en exceso, ya no pueden caminar demasiado, bajar y subir escaleras. Un encharcamiento en los pulmones de una persona mayor puede llegar a ser muy grave. Por ese motivo, entender el principal factor causante puede ser de vital importancia. El médico tratará de entender la causa para poder darle a la persona el tratamiento más adecuado. Entonces, ¿qué nos dice con esto? El médico primero tiene que buscar cuál es la fuente que está causando ese edema pulmonar, ¿verdad? Si hay problema cardíaco o si es congénito, todos esos variantes tiene que analizar. Síntomas del edema pulmonar en personas mayores. Es importante entender adecuadamente cuáles son los posibles síntomas y los más comunes de un edema pulmonar en los adultos mayores, sobre todo si estos síntomas se encuentran en una persona mayor. Habrá que reaccionar con rapidez y llamar al médico. Esto es porque un edema pulmonar en una persona mayor puede derivar en otros problemas a su vez, pudiendo tener fatales consecuencias. Si tú un ser querido ve a una persona sufriendo estos síntomas, debe llamar inmediatamente a un médico. Es decir, que este adulto mayor debe ser tratado para que no pueda empeorar y puede conllevar hasta la muerte. El síntoma más común y más grave de un edema pulmonar es la deficiencia respiratoria. No puede respirar ese adulto mayor. Generalmente notaremos una mayor dificultad a la hora de respirar si hacemos o hace algún ejercicio. Por consecuencia, se cansará mucho antes. Sin embargo, si el edema ha avanzado en casos más graves, notaremos dificultad de respiración aun si nos encontramos en reposo, ¿ya? No es que por más que él se levante o quizás camine, sino acostado mismo le va a costar respirar. Por ese motivo, estar tumbado puede resultar complicaciones. En esos casos es muy imposible que la persona sufra también de problemas a la hora de dormir, ya que puede resultarle muy difícil mantener la postura. Debido a la presencia de líquido en los pulmones, también podemos notar que cuando respiramos, hacemos algún ruido. Podemos notar también otros síntomas como sudoración, expectoración de sangre, un aumento de la palidez de la piel, una disminución en la orina o piernas, y debido a la presencia de líquido en los pulmones también podemos notar que cuando respira hacemos algunos ruidos específicos, dice. Los edemas pulmonares pueden afectar también a otras áreas. Podremos notar, por ejemplo, una disminución en la lucidez cognitiva, un aumento en la ansiedad también. Todos estos son signos y síntomas que podemos notar y que pueden alertarnos que puede tener un edema. Prevención y tratamiento de un edema pulmonar en personas mayores. Mantener un estilo de vida saludable será siempre importante para prevenir cualquier problema, incluidos los edemas pulmonares. La realización de insuficiencia de ejercicio siempre de una manera adecuada a las posibilidades de cada persona puede ser de utilidad. También se deberá mantener una dieta equilibrada, libre si es posible de sal y grasas. Controlar el peso con esas dos medidas pueden ser de mucha ayuda o utilidad. Mantener libre en la medida de lo posible lo que es el estrés, ansiedad, puede ser también importante para evitar o prevenir un edema pulmonar. Otra medida preventiva eficaz será, por supuesto, evitar el fumar también. El fumar puede conllevar también a un edema pulmonar. Sin embargo, si ya se ha producido la enfermedad, como hemos dicho, será importante tratar en primer lugar la causa de la misma. El médico podrá tratar a aquello que en primer lugar ha producido ese edema. También podrá
pondrá medidas para aumentar la oxigenación del cuerpo. Mejorará la ventilación mediante oxígeno y fármacos broncodilatadores. Otras medicaciones como los diuréticos ayudarán a disminuir la congestión en los pulmones. De la misma manera, algunos medicamentos de acción dilatadora ayudarán a reducir la presión cardíaca. Por todo ello, será de vital importancia seguir siempre cualquier tratamiento que el médico haya aconsejado y tomar las medicaciones indicadas, es decir, seguir todo lo que es el tratamiento correcto para ese adulto mayor. Si indicó oxígeno, aplicarle el oxígeno. Si le indicó algún broncodilatador que sea en aerosol, ¿verdad?, que se haga en la hora establecida. Se indicó cada 12 horas, cada 8 horas, cada 4 horas, que se lo realice en forma. Y muchas veces con la ayuda de no solamente el aerosol solo, sino con aerocámara, y que se haga de la manera correcta. Por eso hay que preguntarle al médico cómo se debe realizar correctamente para hacerlo de esa manera a ese adulto mayor. Bueno, ¿qué decíamos que era el edema? Es el término con que se designa al exceso acumulado de líquido en donde los tejidos. Este líquido puede acumularse dentro o fuera de las células. Puede ser llamado el edema pulmonar, efusión de líquidos serosos dentro de los alveolos pulmonares o dentro de los tejidos intersticiales del pulmón. Puede ser cardiogénico como puede ser no cardiogénico también. Se clasifica en dos tipos, intersticial y alveolar. Alveolar viene a ser en donde la acumulación de los alveolos, intersticial en las paredes de los tejidos o en las células pulmonares. Se clasifica desde el punto de vista funcional, puede ser cardiogénico, como hablamos, o no cardiogénicos. Trastornos hemodinámicos, aumento de la permeabilidad capilar por lesión de la microcirculación. Edema pulmonar de origen cardíaco puede dar infarto agudo de miocardio, arritmias cardíacas, insuficiencia ventricular izquierdo grave, shock cardiogénico, insuficiencia o estenosis de la válvula cardíaca aórtica y de la parte pulmonar. Epidemiología. Usualmente el edema pulmonar separa en dos grupos, el edema cardiogénico y de los edemas no cardiogénicos. El primero se asocia con la existencia de edema agudo o crónico cardiovascular. Etiología. El edema pulmonar cardiogénico aumenta de la presión capilar pulmonar, dificultad en el vaciado de la aurícula izquierda, insuficiencia ventricular izquierda, edema pulmonar no cardiogénico, alteración de la membrana alveolocapilar, dificultad para respirar en el adulto mayor, reducción en la presión oncótica plasmática, aumento de la presión oncótica intersticial, insuficiencia linfática. Fisiopatología. Rápida transudación de exceso de líquido en los pulmones por aumento de la presión capilar pulmonar. Ocurre en ausencia de cambios en la permeabilidad o integridad del endotelio de las capilares pulmonares. Aumento de la presión capilar pulmonar, aumenta la presión venosa pulmonar y la presión microvascular. Filtración de líquido bajo en proteínas a través de endotelio pulmonar hacia el espacio alveolar. Disminuye la capacidad de difusión, hipoxia o dificultad para respirar. Todo esto es lo que se puede presentar con un edema pulmonar. Equilibrio entre el alveolo y el lecho vascular pulmonar depende de permeabilidad, precisiones hidrostáticas,
En condiciones normales, flujo continuo de pequeñas cantidades de líquido, eliminación adecuada a través del sistema linfático. Se produce cuando aumenta la permeabilidad de la pared, aumenta la presión hidrostática, disminución de la presión hidrostática, insuficiencia linfática pulmonar. Edema pulmonar de origen cardíaco, aumenta la presión venosa pulmonar, pulmones menos distensibles, aumenta la resistencia de vías respiratorias, taquipnea leve, aumento de la presión intravascular, aumento del líquido intravascular, empeoramiento de los síntomas. Todo esto son las señales de alerta que pueden presentar con ese edema. Aumento de la presión intravascular también puede presentarse. Edemas pulmonares no cardiogénicos. Aumento importante de la permeabilidad capilar, el agua, solutos, macromoléculas. Aumento de las concentraciones de proteína en líquido, edema, presentación de mucho de lo que es neutrófilos. En la primera parte de la base aguda exudativa se caracteriza por edema intersticial o intraalveolar, es decir, se empieza a edematizar la persona, a hincharse todo. Otra forma de edema pulmonar, sobredosis de narcóticos, heroína, morfina, destropropoxilato, alteraciones en la permeabilidad, la permanencia o exposición a grandes altitudes, vasoconstricción pulmonar inducida por hipoxia, causa aumento en la perfusión de la porción menor, también puede causar tos, esputo rosado, disnea de ejercicio o fiebre. Neurógenos, la descarga adrenérgica masiva induce a vasoconstricción periférica, con aumento de la presión arterial y derivación de la sangre hacia la circulación central. Se produzca un descenso en la distensibilidad ventricular izquierdo y que ambos factores sirvan para elevar las presiones de la aurícula izquierda. Cuadro clínico. Depende de la fase en la que se encuentra el edema pulmonar. En la primera etapa, disnea de ejercicio, crépitos, inspiraciones leves. En la etapa 2, fase intersticial, hipoxemia, cianosis, diaforesis, taquipnea, disminución de la ventilación. En la etapa 3, edema alveolar, hipoxemia severa o hipocapnia, capacidad vital disminuida, expectoración espumosa y rosada. Otros síntomas: tos, disnea, sibilancia, piel pálida, taquicardia. Factores principales más comunes: fibrilación auricular, angina de pecho, infecciones hasta infartos agudos del miocardio. Su diagnóstico, ¿cómo se diagnostica? Fundamentalmente el clínico debe basarse en la historia clínica y confirmarse con radiografías del tórax. Puede detectarlos ante la aparición de ciertos signos clínicos. Rayo X de tórax sin edema, como se puede observar, y los rayos X con edema. Exámenes complementarios: electrocardiograma, gases arteriales, hemograma, ecodoppler, está la ecocardiografía transtorácica, radioscopía, que se suelen realizar también para poder detectar el edema pulmonar específico. Entonces, todo esto son los estudios y también lo que se debe realizar. Así que si se presentan estos síntomas específicos en un adulto mayor, tenemos que llevarlo a consultarlo para poder descartar
que no sea un edema pulmonar. Espero que le haya sido de ayuda este video.